Buenos días, queridos hermanos. Comienza esta jornada con un nuevo desayuno con la palabra de Dios, meditando en su palabra en el día del Señor. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué bueno es poder entender que la voluntad de Dios es que tú y yo sepamos a través de su palabra, y no simplemente leer, sino que podamos conocer la palabra del Señor, y entonces Él nos dará el entendimiento, la claridad para poder seguir adelante en nuestro caminar. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios y la vida abundante que Él tiene para nosotros? Es importante una completa dependencia hacia Él, pero también es importante permitir que sea Él quien dirija nuestra vida. Proverbios 3, versículo 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por lo tanto, Dios dirigirá nuestra vida una vez que aprendamos a depender completamente de Él, y lo hará por medio de su palabra. En su palabra, Él nos pide que seamos llenos del Espíritu Santo. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu de Dios. La voluntad de Dios es salvación y es ser llenos del Espíritu. No seas necio, sino sé sabio. Si tienes la palabra de Dios y puedes leerla y conocer a Dios a través de su palabra, ¿qué más quieres? Una vez leí la historia de un hombre que estaba trabajando en su doctorado en filosofía y tenía que escribir su tesis. Esto ocurrió en España. Así que este hombre fue a la biblioteca de Barcelona y estaba leyendo un libro de filosofía. Uno de esos libros que por lo general están llenos de polvo en las bibliotecas. Y en ese libro encontró un documento. Era el testamento del autor de ese libro de filosofía, que decía que dejaba toda su herencia a la persona que leyera ese libro y encontrara su testamento. Entonces esta persona que estaba leyendo este libro y que encontró este documento lo llevó a la corte, los jueces lo leyeron y verificaron su validez y entregaron a este hombre la suma de $250,000, que era la herencia que había dejado el filósofo autor del libro. Esta ilustración nos hace pensar en cuántas personas no encuentran los tesoros de la palabra de Dios simplemente porque no abren el libro para leerlo. Una de las formas en que Dios dirigirá nuestro caminar es a través de su palabra, y otra forma es por medio de la oración. No todas las cosas se encuentran en la Biblia. La Biblia no te dice con quién debes casarte o a qué colegio o universidad asistir, pero Dios sí te guiará cuando ores. En Hechos 1, versículo 24 dice: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Los apóstoles estaban buscando a alguien que reemplazara a Judas, y ellos dijeron: Señor, muéstranos, guíanos. Ahora, no debemos olvidarnos que la oración es una avenida de dos vías. No se trata solamente de hablar, sino dejar que Dios nos hable a nosotros. Dios hablará a nuestro corazón en forma directa si es que estamos dispuestos a escuchar. En Hechos 8:29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. El Espíritu dijo, dice la palabra. Así es como el Espíritu Santo dirige internamente. Otra manera en que Dios comunica su voluntad es por medio de la sabiduría. Dios te dará sabiduría. Santiago escribió en su carta: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría no es solamente ese calorcito alrededor de nuestro corazón o ciertos escalofríos emocionales. La sabiduría es un juicioso y espiritual sentido común. En Romanos 12:12 nos habla de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Por qué Dios renovaría nuestra mente si Él no quisiera que la usemos? Por lo tanto, querido hermano, no tengas miedo
de pensar, porque cuando tú te rindes y te comprometes con el Señor Jesucristo, cuando en todos tus caminos lo reconoces y cuando oras, Él te dirigirá por medio de su palabra. Él te guiará por medio de su Espíritu, hablándole a tu corazón, y te dirigirá por la sabiduría que te ha dado, y comenzarás a tener los pensamientos de Dios acerca de Él mismo. Primera de Corintios 10, versículo 15, nos dice: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que dijo. Dios entonces nos guiará a través de la sabiduría, pero también Dios nos guiará a través de la providencia. Dios cierra y abre puertas. Apocalipsis 3, versículo 8 dice: yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dios abrió la puerta. Esa es la forma en que Dios guía. Cuando oras, cuando caminas en el Espíritu, cuando confías en el Señor con todo tu corazón y no te apoyas en tu propia prudencia, cuando en todos tus caminos lo reconoces, Él dirigirá tus senderos. Lo hará por medio de su palabra, lo hará por medio de su Espíritu Santo cuando hable a tu corazón, lo hará por medio de su sabiduría santificada. Dios renovará tu mente para que la uses en forma sabia, y Dios cerrará puertas y abrirá puertas. Así que, querido hermano y hermana, Dios no te dejará simplemente dando vueltas como un barco sin timón, sin mástil, sin brújula o sin vela en medio de una noche oscura y tormentosa, porque Dios siempre guiará a los suyos. Así que, querido hermano y hermana, que Dios te bendiga ricamente y muy buena jornada.